Tercera forma normal y forma normal de voice call es el tema que nosotros les vamos a presentar a continuación. Mi nombre es Jimena Márquez Chacón y yo les estaré explicando los conceptos que se utilizan en los métodos que se explicarán a continuación. Mi nombre es Dora Elena Galván Ventura y yo voy a hablar sobre la tercera forma normal y cómo llevarlo a práctica en un gestor de base de datos. Soy la alumna Yulisa Janet Sandoval Márquez. Les voy a explicar el tema de las características de la tercera forma normal, así como también las ventajas y desventajas de la forma normal de Voice Code como una práctica en Postgres. Mi nombre es Jimena Márquez Chacón y yo les voy a presentar los conceptos relevantes para este tipo de métodos. El principal concepto es la normalización. Para empezar, este es un proceso de organización para las bases de datos, del cual incluye desde crear una tabla hasta la relación entre ellas. Este tiene ciertas reglas, las cuales son diseñadas para proteger los datos como también las bases de datos, la cual es muy flexible y al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Este es el proceso por el cual se pueden transformar los datos complejos a un conjunto de estructuras de datos un poco más pequeños, además de ser más simple y más estable, lo cual va a ser más fácil de mantenerse. La normalización cuenta con 5 formas para llevarse a cabo. En esta ocasión nosotros les vamos a hablar sobre la tercera forma normal, la cual consiste en eliminar las columnas no dependientes de clave. Las dependencias funcionales son aquellas que restringen este tipo de dependencias, las cuales van a contribuir a una generalización de conceptos de clave. Para empezar, estas dependencias son un poco difíciles de localizarlas, ya que para ello se tienen que hacer un arduo análisis en los atributos para tener cierta precisión y también poder saber en dónde está la interconexión entre los atributos. Estas dependencias son una consecuencia de la estructura de datos, ya que los objetos del mundo real se pueden describir y no los valores actuales que se están almacenando en cada una de las relaciones. La teoría puede ayudarnos en este sentido, ya que con ello podemos clasificar y ver en dónde están las dependencias del mismo tipo y también ver las características que tiene cada una de ellas y poder entender más la base de datos. Otra dependencia son las dependencias transitivas. Este es un tipo de dependencia funcional. En ella, los valores de un atributo o campo no clave vienen determinando por un valor de otro campo que tampoco es clave. A continuación, mi compañera Dora Elena les va a explicar sobre la tercera forma normal. Yo voy a hablar sobre la tercera forma normal. Cuando se diseña una base de datos de una entidad del mundo real, el objetivo principal es crear una representación precisa de los datos que se desea almacenar. Aquí debemos de considerar lo que son las relaciones que existen entre cada uno, además de las restricciones que tendrá cada uno de estos datos. Para lograr este objetivo, se puede usar algunas técnicas de diseño de base de datos, como es la normalización. En sesiones pasadas hemos visto la primera, la segunda forma y en esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera forma. Estas 3 primeras formas son las más utilizadas. Incluso en el caso de la tercera forma normal, es muy utilizada en el diseño de bases de datos de negocios, ya que la consideran ideal porque tiene la primera y la segunda forma en ella.
Pero ¿qué necesitamos para llegar a esta tercera forma? Para alcanzar este nivel, los datos del mismo registro deben estar estructurados de modo que todos los campos dependan de la clave primaria. Es decir, que en esta tercera forma no habrá atributos que no estén ligados directamente a esta clave primaria, ya que en ocasiones algunos atributos tienen más dependencia de un atributo que no es clave. Este nivel es conveniente en tablas de datos que requieren de continua actualización. Así se evita desglosar la información en diferentes tablas. Un concepto más técnico de la tercera forma normal es que es una técnica de diseño de base de datos relacional, donde las diferentes tablas que lo componen no solo cumplen con la segunda forma normal, sino que todos sus atributos o campos dependen directamente de la clave principal, como anteriormente se había mencionado. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera forma? Bueno, aquí es eliminar de una tabla las dependencias transitivas, es decir, eliminar los atributos no claves que no dependen de la clave primaria, sino de otro atributo. Aquí lo que trata de hacer la tercera forma es buscar los valores repetidos en los atributos no claves, para asegurar que estos atributos que no son clave no dependan sino de la clave principal. Aquí es necesario que los atributos que empleemos sean mutuamente independientes, sin ninguna dependencia de otro atributo, ya que se le dice independencia mutua porque de esta manera a nosotros nos garantiza que se puede actualizar los atributos a un futuro individualmente, sin peligro de afectar a otro atributo, ya que de esta manera alteraríamos a esos campos. ¿Cuál es la ventaja de esta tercera forma? Bueno, la transformación de la tercera forma normal disminuye el tamaño de la base de datos, porque las copias repetidas de una entidad se han normalizado en otra tabla y retirarse completamente de las tablas originales donde solían estar. Y a continuación, mi compañera les dirá algunas características de esta tercera forma. Continuamos con las características de la tercera forma normal, lo cual la tercera forma normal, como ya sabemos, se ocupa de eliminar de una tabla las dependencias transitivas. Una de sus características es que debe de cumplir todos los requerimientos de la segunda forma normal, ya que se dice que los atributos son mutuamente independientes si ninguno de ellos depende funcionalmente de una combinación de otros. Su segunda característica no contiene dependencias transitivas. Por lo tanto, para que una relación de una base de datos esté en tercera forma normal, debe de cumplir eso, ya que si hay atributos que no tienen relación con la clave primaria, hay que eliminarlos y colocarlos en una tabla separada, relacionando ambas tablas por medio de una clave externa. Es decir, no debería haber ninguna dependencia transitiva. Eso es lo que nos dice las características de nuestra tercera forma normal. Forma normal de voice call. Esta es una forma normal que se utiliza en la normalización de las bases de datos. Esta es una adaptación un poco más segura a lo que está estableciendo la tercera forma normal. Esta forma es una etapa en la cual se deben de agrupar los datos por afinidad, la cual va a ir formando tablas las cuales están relacionadas entre sí mediante campos comunes. Si una tabla se considera que va a ser de esta forma solo si cada dependiente o cada determinante o atributo es una llave candidata. Una llave candidata es el conjunto de atributos que identifican una manera única en una fila o en la relación de una tabla. En resumen,
quiere decir que solo debe de existir una clave candidata en las columnas de ciertos valores. Por lo tanto, cada tabla debe tener al menos una clave candidata, pero también puede haber más de una. Las claves candidatas tienen dos reglas que se deben de llevar a cabo, la cual son unicidad, la cual dice que no puede haber dos duplas o dos filas con los mismos valores para estos atributos. Y la segunda es la irreductibilidad, la cual se eliminan algunos atributos para dejar que solo sea una. Continuamos con el tema de las desventajas de la forma normal de Boyce-Codd. Nos dice que requiere que no existan dependencias funcionales y se puede llegar a equivocar al descomponer, ya que se pierde semántica de la relación. La forma normal de Boyce-Codd requiere que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata. En base de datos, un atributo determinante es un atributo del que depende funcionalmente de manera completa. Algún otro atributo todo determinante es la clave candidata. Continuamos con las ventajas que tiene la forma normal de Boyce-Codd, que es una FN ligeramente más estricta que la tercera forma normal, requiere que esté en tercera forma normal y que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata. Esas son las desventajas y las ventajas con las que posee la la forma normal de Boyce-Codd. Y también nos dice cuando una relación no esté en la forma normal de Boyce-Codd, concurrirá las siguientes circunstancias. Existen varias claves candidatas, las claves candidatas son compuestas y las claves candidatas se encubren, tienen al menos un atributo en común. Muy bien, ahora que conocemos en qué consiste cada una de estas formas normales, vamos con las prácticas. La primera práctica es la tercera forma normal. Hemos tomado lo que es una entidad del mundo real, que es estudiante en este caso, y le hemos asignado atributos. El ID estudiante será nuestra clave principal. Un estudiante tiene un nombre, apellido paterno, materno, teléfono móvil, curso, sexo, calle, ciudad y código postal. Para darnos una idea mejor, hemos agregado una tabla con respectivos datos. Antes de llegar a la tercera forma normal, debemos de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que lo tengamos en primera y segunda forma normal. Para que esté en primera forma normal, debe de tener una clave primaria. Aquí la tenemos, es ID estudiante. Después, que todos los atributos deben de ser atómicos, que no tengan dos valores. Eso es lo que quiere decir, que cada uno tenga valores únicos. Y que no debe tener valores nulos. Aquí no tenemos valores nulos, por lo tanto cumple la primera forma normal. Para que esté en la segunda forma normal, todo atributo que no es clave depende funcionalmente de la clave principal. Incluso en algunos casos hay dos campos que pueden ser lo que es la clave principal, ya que es un conjunto. Entonces aquí lo que tenemos es una clave principal simple, por lo tanto pasa directamente a la segunda forma normal. Ahora que ya hemos cumplido esos requisitos, para cumplir la tercera forma normal, nos dice que debe de cada atributo de nuestra tabla depender directamente de la clave principal y no debe depender de un atributo que no es clave, o sea que no tenga dependencias transitivas. Vamos a verificarlo. Como vemos, el nombre estudiante, apellido paterno, materno, el teléfono móvil, CUR, sexo, calle, ciudad y código postal, todos tienen vinculación directa al ID estudiante, ya que se obtienen de cada uno de estos. Sin embargo, hay unos que se pueden obtener de otro campo, como es el caso de la calle y la ciudad. Al obtener el código postal podemos saber en qué ciudad se encuentra el estudiante
o de dónde viene y la calle donde él vive. Entonces, por lo tanto, aquí se ve la dependencia transitiva y nos dice la tercera forma normal que debemos de eliminar esas dependencias transitivas y normalizarla en otra tabla, como a continuación se muestra. Aquí tenemos tanto el diagrama como ya normalizadas en cada una de esas tablas. Aquí todos los campos que tengan relación directa al ID estudiante van a estar en la tabla ID estudiante y todos los campos que tengan relación con el código postal, o sea, la dependencia transitiva, va a estar en la tabla código postal. Aquí la calle y la ciudad tienen dependencia de código postal y aquí código postal de pasar de ser un atributo pasó a una clave primaria. Entonces aquí nos muestra que en el diagrama su relación. El estudiante pues se quedó con su nombre, apellido paterno, materno, el teléfono móvil, el CURI y el sexo. Y aquí el código es más que nada un atributo. Sin embargo, aquí es clave principal y aquí tiene sus atributos propios. Y esa es su relación que tiene estudiante con el código postal. Aquí, en vez de ser una clave principal, pasaría a ser una clave foránea. Esto es lo que consiste la tercera forma normal, separar de una tabla las dependencias transitivas y normalizarlas en otra. Vamos a verlo ahora en un gestor de base de datos. Ya nos encontramos en el gestor para realizar la práctica que anteriormente hemos explicado. Para empezar, tenemos que crear una base de datos. En este caso, nosotros le asignamos el nombre de escuela. Ocupamos la función create database para crearla. La seleccionamos y le damos a ejecutar. Nosotros ya le habíamos ejecutado anteriormente porque demora un poco en crearla. Después pasamos a crear la tabla de la entidad estudiante. Para eso vamos a ocupar parte de la función que habíamos ocupado para crear la base de datos, pero en vez de database vamos a crear una tabla con la parte de table. Le asignamos el nombre estudiante, abrimos paréntesis y colocamos cada uno de sus atributos. El primer atributo va a ser de tipo numeric, primary key, que es la llave primaria, seguida de una coma, ya que aún seguimos agregando los atributos. Después colocamos el nombre del estudiante, que va a ser un varchar de 100 elementos, apellido paterno, y el materno de igual forma va a ser un varchar de 100 elementos. El teléfono móvil va a ser un varchar, puede ser numeric. En este caso nosotros le agregamos 10 elementos para este campo. En el CUR va a tener una cantidad de 18, va a ser de tipo varchar. En sexo va a tener nada más un elemento y es un tipo varchar. En este caso, porque lo único que colocaremos va a ser una M o una H respecto a sea hombre o sea mujer. Calle y ciudad de igual forma van a ser de tipo varchar de 100 elementos y código postal de tipo numeric de 5 elementos. Vamos a seleccionarla y la vamos a crear y ya, listo, tenemos creada nuestra tabla. Para ver cómo está la tabla sin aplicar la tercera forma normal, vamos a ocupar un insert into, que a cada fila de cada uno de estos campos se le agregará datos. Aquí vamos a colocar insert into, vamos a colocar el nombre de la tabla que le vamos a agregar datos. Se abrirá un paréntesis y se le agregará lo que es el nombre del campo al que se le asignará a cada uno de estos datos que le demos, ¿no? Después va a tener values y nosotros ya tenemos datos, incluso ya los habíamos mencionado anteriormente, incluso aquí están, ya los tenemos predefinidos y
Los valores que tendrá esta tabla pues es el ID estudiante, el nombre del estudiante, apellido paterno, materno, teléfono móvil, el CUR, el sexo, la calle, la ciudad y el código postal. Lo seleccionamos y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a ocupar otra función que es select asterisco from estudiante para poder visualizar la tabla con el respectivo dato. Seleccionamos y listo, aquí ya tenemos creada nuestra tabla con los campos de cada uno y del estudiante que le corresponde. Aquí es el 101, su nombre es Emily, apellido paterno Hernández García, aquí aparece su número telefónico, su CUR, su sexo, en este caso es M porque es mujer, calle, ciudad, que es de Poza Rica, y su código postal. Así sucesivamente hacemos con los anteriores, los creamos y en cierto modo los seleccionamos nuevamente por cada uno. Vamos haciendo este paso, vamos a seleccionarlo, lo ejecutamos, se va a ir guardando uno por uno. Aquí ya agregamos a 2 estudiantes, vamos con el tercero y por último agregamos el cuarto. Y para ver estos cambios volvemos a seleccionar el select asterisco from estudiante y ya vamos a ver como tal la tabla con sus respectivos valores de cada uno de esos estudiantes. Una vez ya creada la tabla, vamos a proceder a aplicar la tercera forma normal. Vamos a eliminar esta parte con un drop table que será la estudiante. Vamos a dejar la base de datos como tal y vamos a pasar a separar las dependencias transitivas. Aquí ya las separamos, todos los atributos que tienen que ver con el estudiante los colocamos en la entidad de estudiante y en lo que representa la dependencia transitiva, que es código postal, la calle y la ciudad, la separamos en otra. Aquí le asignamos una llave primaria a código postal, que es el código postal, y le asignamos los atributos de calle y ciudad, que el ID código postal, que es la llave primaria, va a ser de tipo numeric y calle y ciudad van a ser de tipo varchar de 100 elementos. Vamos a seleccionar cada una de estas tablas para crearlas. Vamos a crear la primera y esta la segunda. Vamos a agregarle valores a cada uno de estos, pero antes de eso tenemos que acordarnos que aquí no es solamente una simple un simple campo, ya que aquí contiene atributos dentro. Viene siendo aquí una llave foránea, a pesar de que es una llave primaria en otra tabla. Para eso vamos a ocupar un alter table, que vamos a alterar la tabla estudiante. Vamos a construir la llave vamos a colocar un identificador y además vamos a colocar lo que es la relación que tiene con cada uno, ¿no? Después vamos a colocar un foreign key donde va a ser la llave foránea. Vamos a referenciarla a qué tabla nos referimos y su clave primaria de esa tabla. Vamos a seleccionarla y listo, ya hemos alterado ya la tabla estudiante. Vamos a agregarle los valores a cada uno de estos como anteriormente, solamente que estudiante ya no va a tener lo que es calle ni ciudad, y en código postal, que es el nombre de la tabla de código postal, solamente va a tener su ID código postal, su calle y su ciudad. Vamos a empezar por aquí, vamos a seleccionar cada uno de estos campos, agregando de todos los estudiantes. Vamos a seleccionarlo y se ha agregado. Para visualizarlo vamos a colocar el select asterisco from código postal, que es el identificador, y listo, aquí tenemos cada uno de estos campos. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con
con lo del estudiante, vamos a seleccionar cada uno de estos campos y a ver cómo ocurre un error. A ver, vamos a seleccionar uno por uno mejor. Ya se guardó. Vamos con el segundo, el tercero, el cuarto, y para visualizarlo nuevamente ocupamos un select asterisco from estudiante. Y listo, ya tenemos nuestra separación de las dependencias transitivas. Y es así como se ve la tercera forma normal. Ejemplo, forma normal Boyce-Codd. Una relación está en forma normal Boyce-Codd si solo si todo determinante es una clave candidata. Tenemos un ejemplo de proyecto, tarea y empleado, los cuales para cada proyecto una tarea es encomendada a un solo empleado, aun cuando el empleado está en varios proyectos. Un proyecto está asociado a distintas tareas. Un empleado es especialista en un tipo de tarea y una misma tarea puede ser desarrollada por distintos proyectos. Acá nuestro diagrama, el cual es de empleado que está relacionado con la tarea y proyecto y que cada uno tiene sus atributos, como lo podemos ver. Acá tenemos el ejemplo de nuestra tabla empleado en Postgres con sus respectivas características. Acá tenemos el ítem empleado, el nombre, los apellidos, el código postal, la calle, la ciudad, la colonia, la edad, el sexo. Aquí tenemos la tarea, el cual lo relacionaremos, y de igual manera tenemos el ID project. Como pudimos ver de nuestro ejemplo, es que la relación tiene dos claves candidatas sobrepuestas, que es el proyecto y la tarea, y el proyecto y el empleado. Y existe un determinante de tarea que es empleado, pero empleado no es nuestra clave candidata. Empleado con tarea. El problema existe porque hay un atributo que es determinante, pero que no es nuestra clave candidata, o sea, el empleado. Lo que hacemos aquí es crear dos relaciones nuevas, que lo que es el proyecto y el empleado y la tarea. Que tenemos proyecto con empleado, que son nuestros nombres de los empleados, el empleado y nuestra tarea. Proseguimos con nuestro Postgres. Acá ya tenemos nuestra clave creada. Acá le agregaremos nuestros datos, lo cual lo hicimos con insert into empleado. Nos referimos a nuestra tabla empleado. Acá tenemos los atributos. Acá le colocamos values, que son los valores que le introducimos a nuestra tabla. Acá lo que haremos es seleccionar nuestra tabla empleado para ver. Nuestra tabla que nos generó es la siguiente: es el nombre, su apellido, su apellido materno, su código postal, la calle, la ciudad, la colonia, su edad y el sexo femenino. Prosigamos a la siguiente tabla, que tenemos como tabla, que es la tarea. Creamos la tabla, acá le colocamos nuestra ID tarea, que es nuestra llave primaria, le colocamos el empleado. Acá tenemos también el foreign key, que es la llave foránea, lo cual estamos relacionando con el ID empleado, donde insertamos los datos a nuestra tabla. Tenemos en esta, acá tenemos el ID tarea, que es esto, se nos genera automáticamente, y el ID empleado, el cual es el empleado al que nos estamos refiriendo. Solo lo colocamos así para no colocar
en todas las tablas los mismos datos, el tipo de tareas, el análisis, calidad, diseño y análisis. Es así que se nos hace mucho más fácil. Acá tenemos nuestra tabla proyecto. Nuestro ID proyecto es primary key, nuestra llave primaria, ID empleado, nuestro código del proyecto, y aquí tenemos de nuevo nuestra llave foránea, lo cual lo estamos relacionando con la tabla de ID empleado. Acá tenemos lo mismo insertándole datos a nuestras tablas, lo cual solo le colocamos el código de proyecto y nuestro ID empleado para saber a qué empleado nos estamos refiriendo sin tener que colocar muchos atributos. Volvemos a seleccionar. Seleccionamos para verificar los datos de nuestra tabla. Entonces nos manda nuestro ID proyecto, que lo tenemos para ID empleado, y el código de nuestro proyecto. En nuestro ID proyecto se lo asignamos a nuestro primer empleado, lo cual ya sabemos cuáles son sus atributos, ya tenemos todos sus datos y es mucho más fácil colocarlos de esta manera para así ya no revolver información y así consultar información más clara y precisa. Esto sería todo acerca de nuestro ejemplo sobre la forma normal de VoiceCode. Acá tenemos nuestras fuentes bibliográficas, las cuales fueron consultada la información que se expuso anteriormente. Muchas gracias.